A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. El diputado Fernando Amado y su sector, Ballistas Orejanos, formalizaron el sábado su salida del Partido Colorado. La decisión se adoptó en la asamblea del sector, que habilitó a la dirección a tejer otras alianzas electorales de cara a los comicios de 2019. Sobre la mesa se encuentra la posibilidad de un acuerdo con el Partido Independiente, pero también hay otras alternativas. ¿Qué implica el abandono del Partido Colorado? ¿Cuáles son los caminos a recorrer de ahora en más? Vamos a conversarlo con el diputado Fernando Amado. Diputado, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Emiliano. Buen día. ¿Ya quedó formalizada la salida? ¿Se presentó en la Casa del Partido Colorado a despedirse? ¿Cómo fue eso? Mire, en realidad es todo un proceso, ¿no? Tomamos la decisión el sábado. Antes se había reunido el comité ejecutivo del sector. Durante los últimos 2 meses y medio, 3 meses, veníamos hacia adentro discutiendo la realidad política de nuestro sector vinculado al Partido Colorado. No fue una decisión de un día para el otro. De hecho, por eso, no menos de 3 meses duró esa discusión a la interna de la dirección del sector. Y bueno, se terminó elevando un documento de análisis político de nuestra situación, proponiendo los caminos que terminaron siendo los que decidió la Asamblea. Y digamos, la formalidad se va a cumplir esta semana, ¿no? Esta semana yo voy a llevar mi carta de renuncia a todos los cargos del partido, ¿no? A la Convención Nacional, a la Convención Departamental, a mi condición de afiliado. Ya sé que varios de mis compañeros del sector han empezado a hacerlo también, porque en el sector hay dirigentes del Partido Colorado de 30 años de Partido Colorado, ¿no? Entonces lo han hecho en esta semana. Me consta que Carlos Fedele, por ejemplo, lo hizo en el día de ayer y otros compañeros lo están haciendo en la semana. Pero, digamos, supongo que en el correr de esta semana se terminará toda esa parte formal. Repasemos las razones. Usted las ha expuesto en estos días, pero ya que estamos charlando y vamos a hacer después algunas preguntas sobre lo que viene, sí, vale la pena tener un esquema. ¿Por qué se va Ballistas Orejanos? Nosotros veníamos advirtiendo que sentíamos cierto nivel de asfixia dentro del Partido Colorado, ¿no? Lo veníamos diciendo internamente y públicamente, ¿no? La última entrevista que me hacen a mí hace 3 meses en el diario El País, yo planteo esa situación política y anímica, no producto de un cálculo, sino producto de que realmente era lo que sentíamos. Y en algún sentido capaz que también teníamos la esperanza de que hubiera, porque la esperanza, como siempre se dice, es lo último que se pierde, ¿no? Teníamos la esperanza de que quizás hubiera alguna reacción que ayudara a que, bueno, ese final que parecía que era inevitable no llegara. ¿Pero qué era eso de la asfixia? A ver, claro, en términos más claros. Es bien claro. Es decir, nosotros sentíamos que el Partido Colorado, desde hacía mucho tiempo, nosotros veníamos insistiendo que debía cortar el cordón umbilical de esa relación casi de hermandad con el Partido Nacional. Es decir, no era bueno para el Partido Colorado y nosotros no nos sentíamos cómodos con un partido que prácticamente funcionaba en un bloque, no como partido, sino en un bloque tradicional junto al Partido Nacional. Y que eso nos hacía, como partido, perder identidad, y no solo identidad, sino ideología ballista histórica, ¿no? Porque evidentemente había un adelgazamiento de lo que era la fibra ideológica ballista a partir de, digamos, la convivencia en ese bloque. Esa era una de las líneas muy claras. Creo que sería necio negar también que la irrupción del expresidente Sanguinetti en la interna del Partido Colorado, ya no como, digamos, viejo patriarca del partido preocupado por la salud del Partido Colorado, como lo estaba antes, y por eso nosotros lo invitamos al acto de prelanzamiento de nuestra candidatura en su momento, porque estaba en otro rol. Bueno, Sanguinetti cambió de rol y agarró, bajó a la cancha
Y, digamos, el bajar a la cancha del expresidente Sanguinetti significó un retroceso de 30 años, desde mi punto de vista. Veamos ese punto. Justamente, el sector que tiene a Julio María Sanguinetti como referente se llama ballistas. Y con un líder de ese peso al frente, todos coinciden en que ha fortalecido su posición dentro del partido. ¿Cómo es eso? Cuando usted se queja de que falta ballismo. Pero lo que pasa es que yo vengo insistiendo, y no es para que se enoje nadie, ¿no? No es para que se enoje nadie, es como nosotros lo vemos y lo sentimos. Y creo que en términos generales así lo siente la mayoría de la población. En el microclima colorado capaz que no, pero fuera del microclima colorado sí. O sea, el vallismo que predica el Partido Colorado no es el vallismo de Valle y Ordóñez, ese es el problema. Usa la marca. Sí, la marca la tiene y además la va a tener siempre legalmente porque la Corte Electoral va a amparar al Partido Colorado en su uso monopólico, digamos, de la marca. Pero esa marca está vacía de vallismo. Bueno, lo que pasa es que vallismo significa muchas cosas. Y bueno, ahí una cosa es el vallismo de Valle Ordóñez, otra cosa es el de Luis Valle, etcétera, ¿no? Sí, otra quizás es el vallismo de Jorge Valle. Es que el punto de quiebre es ese, es decir, porque el de Luis Valle, a pesar de que es distinto, y por las circunstancias, por la época, etcétera, etcétera, el gran quiebre es que el Partido Colorado de hoy es el representante auténtico y fiel del vallismo de Jorge Valle. Y eso no es una ofensa para nadie. En todo caso, es el reconocimiento que Jorge Valle ganó la batalla ideológica de fondo en el Partido Colorado. Y hoy el Partido Colorado, el vallismo que defiende, el vallismo que representa, es el paradigma que instaló Jorge Valle cuando, muerto su padre, lidera la 15 y cambia el paradigma de lo que representaban los valores vallistas. Pero en ese Partido Colorado, el tan fuertemente marcado por Jorge Valle, está usted desde hace años. Claro, pero ahí está el tema. Es decir, uno cuando cree en la herramienta intenta cambiarla de adentro. Nosotros venimos hace 17 años. En algún sentido, siendo peso pluma, uno arranca de militante, joven, 18 años, tratando de empezar a incidir en pequeñas, grandes decisiones para nosotros en aquel momento. Y venimos acumulando durante todos esos años una cantidad de situaciones para tratar de cambiar. La realidad es que una de las razones fue decir, bueno, asumimos que hemos sido derrotados en el Partido Colorado para intentar darle un viraje. El Partido Colorado no quiere cambiar. El Partido Colorado está cómodo defendiendo este paradigma vallista que es más el de Jorge Valle. De hecho, Sanguinetti, ¿no? El Sanguinetti que de repente a mí me atraía más, del cual, digamos, yo ingresé al foro vallista cuando empecé a militar, era un Sanguinetti hasta distinto al que tenemos hoy. El Sanguinetti hoy es mucho más parecido a Jorge Valle que al propio Sanguinetti hace 20, 30 años. Pero eso es evidente. Está bien, pero usted después del foro estuvo en Vamos Uruguay. Porque era una opción, era una herramienta para poder Uruguay cambiar. Sí que no era vallista de Valle y Ordóñez, no era. Pero eso lo hablamos más de una vez acá, sí. Que Vamos Uruguay al principio era una herramienta... ¿Por qué usted se queja del Partido Colorado de hoy, donde el vallismo de Valle y Ordóñez tendría poca presencia, y estuvo tantos años en Vamos Uruguay que no era vallismo de Valle y Ordóñez? Lo hemos hablado acá. Pero ya que estamos, repasamos. Repasamos, usted lo recordará. Vamos Uruguay nace como una opción enfrentada al statu quo colorado de ese momento. Por eso sentíamos que era la herramienta válida para cambiar desde adentro. No solo para renovar desde el punto de vista generacional. Vamos Uruguay se paró enfrente de los sectores tradicionales del foro vallista de la lista 15, de los expresidentes, para renovar. Y nosotros sentíamos, bueno, este es el vehículo para renovar. Y al principio, recuerde, Vamos Uruguay tampoco era una opción que tenía muy acabada su ideología. Entonces, como estaba para construirla, nosotros sentíamos que allí adentro podíamos, bueno, ser parte de la construcción de esa ideología que luego iba a representar a Vamos Uruguay. Tanto es así que después, cuando Vamos Uruguay crece y se instala en el poder, llamémosle, del Partido Colorado, nosotros empezamos a dar la batalla adentro de Vamos Uruguay. ¿Para qué? Para cada vez que sentíamos que no nos representaba la mayoría del sector, decir, bueno, no nos representan esto, no nos representan la posición que tomó con la despenalización del aborto, no nos representa en lo que tiene que ver con la concertación, no nos representa... Así dimos varias batallas, creo que fueron de público conocimiento, muchas de ellas públicas y muchas de ellas no públicas. Entonces, la acumulación de todas esas batallas hicieron que también el proceso dentro de Vamos Uruguay tuviera un final, ¿no? Porque acá hay algo de fondo, que es... o uno en el Partido Colorado, que es parte de
de la razón de fondo de la decisión. ¿Por qué decimos que el Partido Colorado no quiere cambiar? Porque yo diría, el nervio colorado responde yo diría, a estímulos ideológicos muy claros que son, o uno los podría etiquetar o encuadrar en una derecha o centro derecha bastante reaccionaria por momentos. Y allí uno lo que puede hacer es tributar a ese electorado. Es decir, estando en el Partido Colorado, uno puede tributar a ese electorado, entonces decir lo que quiere escuchar ese electorado, o tomar otros caminos. Nosotros tomamos otro camino. Uno puede liderar o ser liderado, ¿no? Acá el Partido Colorado lo que ha decidido en todos estos años, y uno lo ha visto una y otra vez a partir de ver las decisiones de los referentes más importantes del Partido Colorado, es que ha preferido, en vez de liderar, ser liderado por esa base colorada que quedó, que responde a ese nervio, y le pongo ejemplos, o sea, un par de veces cuando algún dirigente del Partido Colorado actual, ex colegas del partido, diputados ellos, se animaron a osar decir, bueno, no todo lo del frente está mal, eventualmente habría que recorrer caminos en donde no nos tendríamos que sentar con todos, después en una mesa, después del balotaje, etcétera, etcétera. Casi los linchan adentro del Partido Colorado. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tuvieron que replegar rápidamente, porque si no iban a tener posibilidad dentro de la pecera, si se me permite la expresión, colorada, ¿no? Entonces, o sea que usted, por un lado, ve que... Con lo de Manini, es otro ejemplo. Es decir, el electorado colorado es facilísimo saber cómo reacciona. Todo el episodio de Manini el comandante jefe del ejército. Es vamos Manini, es decir, nos ponemos atrás de Manini y hay que defender a Manini. ¿Y quién entiende y decodifica mejor ese estímulo, esa reacción del nervio clásico colorado de lo que quedó del casco duro? Julio María Sanguinetti. Por eso es que también hay una conexión natural entre la base colorada, la llegada de Sanguinetti, y él es el mejor intérprete y referente de eso, porque además lo cree. Usted dice entonces, por un lado, el vallismo de Valle Ordóñez no logra peso dentro de la interna. Y para eso se basa en ¿qué? En las encuestas, se basa en cómo le va a su propio grupo, en materia de intención de voto. Pero es lo que le acabo de decir, o sea, a nosotros no nos puede ir nunca bien dentro de este partido colorado porque nosotros hemos decidido desde hace mucho tiempo no bailar al ritmo de el casco duro del Partido Colorado que tiene estas reacciones. Sí, entonces, por un lado es lo que la intención de voto en las encuestas muestra, por otro ese ambiente que usted está describiendo. Y también usted ha puesto énfasis en la posibilidad de que el Partido Colorado termine en una alianza electoral con el Partido Nacional, ¿no? Cuando le consultamos el lunes al secretario general del partido, Adrián Peña, a propósito de este argumento, él señalaba lo siguiente. Es un argumento pobre, ¿no? Con todo respeto, porque en realidad, en todo caso, eso es una interpretación de algunas declaraciones del presidente Sanguinetti, quien tiene todo el derecho a plantear su estrategia hacia adelante del partido, pero no necesariamente esa tiene por qué ser la estrategia del partido. O sea, el partido va a definir su rumbo, su estrategia, puntualmente en cuestión esta que tiene que ver con los acuerdos, que es donde básicamente se ha centrado la explicación, por lo menos la justificación de la salida del partido. Bueno, el alcance, la profundidad y los tiempos de los eventuales acuerdos son cosas que el partido va a ir definiendo en la medida. ¿Qué dice usted, diputado Amado? Con todo respeto, porque además tengo amistad y cariño por Adrián. Es una respuesta políticamente correcta. O sea, Adrián se puso el casé y está bien, lo entiendo. Además, en su rol de secretario general no tiene mucho margen para otra cosa. Ahora, el que me diga que dentro del Partido Colorado, a excepción nuestra, no ha insinuado, no ha sostenido y no defiende permanentemente, sea públicamente o sea privadamente, el hecho de que es inexorable la necesidad de, compartir un bloque con el Partido Nacional, y bueno, miente. Peña mencionaba lo que su sector, Ciudadanos, está impulsando. Acuerdos de amplia base y no solo con el Partido Nacional.
Creo que es políticamente correcto y esa es una estrategia que respeto, que recorra Ciudadanos y Talvi en este tiempo, que además obviamente va a tener la necesidad de tratar de polarizar un poco con el presidente Sanguinetti, porque si no Sanguinetti se va a quedar con todo, ¿no? Diputado Amado, antes de hablar del futuro, otro elemento que ha sido motivo de polémica a partir de la decisión que ustedes tomaron el sábado. Usted y su agrupación se van del Partido Colorado, pero usted se queda con la banca en la Cámara de Representantes. Se ha marcado que ahí hay una contradicción, por ejemplo, con planteos que usted hizo cuando Daniel Peña, de Colonia, se quedó con la banca y cerró una alianza para sumarse al Partido de la Gente de Edgardo Novick. Yo no hice nunca ninguna insinuación, ni siquiera vinculado a la banca. Han circulado tweets, ahora que estamos en esa onda de las redes. Yo lo que siempre critiqué, y que habla de una línea de coherencia, o sea, a mí me podrán decir muchas cosas, menos que soy incoherente, porque me podrán decir muchas cosas, pero incoherencia, imposible. De hecho, la batalla, y creo que estuve acá en estos mismos estudios tratando ese tema, el tema era que teníamos, en una situación en que se avecinaban las elecciones departamentales, nosotros cerradamente defendiendo de que no había que hacer concertación, y habíamos perdido, pero al mismo tiempo se estaba dando el fenómeno en algunos departamentos del interior, por ejemplo en Colonia, en el cual había diputados colorados, en este caso Daniel Bianchi, que siendo diputado colorado, perteneciendo al Partido Colorado, lo que estaba haciendo era trabajando para que saliera intendente un candidato blanco, ¿no? Es decir, esa era la situación. Y mi crítica era a un individuo que integraba el Partido Colorado, era diputado del Partido Colorado, ocupaba una banca por el Partido Colorado y estaba promocionando y jugándose por un candidato blanco cuando iba a haber candidato colorado. ¿Ah? Yo cuando cerré mi capítulo con el Partido Colorado hasta el sábado, yo defendía el Partido Colorado e intenté hasta lo último de mi fuerza redireccionar en el sentido que nosotros sentimos que tendría que tener el Partido Colorado al Partido Colorado. Bueno, cuando sentimos que no pudimos más, nos fuimos. Ahora, sus votos, los que lo llevaron al ocupar esa banca, ¿a quién pertenecen? Y es una gran discusión. ¿Son de Pedro Bordaberry y son de Fernando Amado? Sí, es una gran discusión. El Partido Colorado se dio a sí mismo un formato de armado de listas que pasa por la elección interna, en la cual allí se marcan los votos. Allí nosotros ocupamos el segundo lugar, en la interna de Vamos Uruguay. Y después, el formato que se dio a sí mismo de competencia fue que digamos, el orden se definía en la interna y después en octubre se iba en una lista plancha, como se llama habitualmente. Es una discusión que a ver, yo no esquivo, no oculto. Lo que estoy convencido es que no voy a dejar la banca porque no voy a contribuir a la bipolaridad, al bipartidismo, y desde el Parlamento, en lo que quede de tiempo, si puedo ayudar a cortar con esa bipolaridad, lo voy a hacer. Gonzalo Mujica, del Frente Amplio, dejó la banca. Se fue y dejó la banca. Sí, yo soy amigo de Gonzalo y además valoro enormemente el coraje que ha tenido y la coherencia que ha tenido. Pero no nos olvidemos que también se quedó un tiempo en la banca, entre que dijo que se iba, se fue y finalmente renunció. Más o menos es el tiempo que falta para que la gente decida si yo sigo siendo diputado, si yo asciendo y soy senador o si me voy para mi casa. Con el diputado Fernando Amado continuamos enseguida en esta entrevista para conocer cuáles son sus planes, cuáles las alianzas que se vienen. Diputado, el segundo punto de la resolución de la Asamblea de Ballistas Orejanos dice: promover la creación de un nuevo agrupamiento político que alíe fuerzas y actores políticos con perfil ideológico y sensibilidad socialdemócrata y republicanista. Concretamente, de lo que se trata es de algún tipo de coalición que tenga como base al Partido Independiente. ¿Es ahí? ¿Es en esa dirección que ustedes van? En la dirección que vamos es en la convicción de la necesidad que hay de generar una alternativa socialdemócrata a el bloque que representan los partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Nacional, un bloque que podría uno
etiquetar de centro derecha, y el bloque tradicional de la izquierda uruguaya, que es el Frente Amplio. Entonces, evidentemente, vamos rumbo a la construcción de una coalición de centro-izquierda, izquierda democrática, entre todos los que sintamos que es necesaria una herramienta que quiebre la polarización. Es decir, que quiebre esa polarización que nosotros sentimos hasta estéril e inútil, que se alimenta un bloque del otro y viceversa. Es decir, uno que con naturalidad, cada vez que aparece una voz crítica en el Frente Amplio, se le dice, le estás haciendo el juego a la derecha. Lo mismo pasa en el bloque tradicional. Cuando aparece alguien diciendo que hay algo bueno del gobierno o apoyando algo bueno del gobierno, se le mira de reojo y dice, le estás haciendo el juego al Frente Amplio. Bueno, nosotros como creemos que ser autocríticos, decir la verdad, reconocer las cosas que se hicieron bien, pero criticar las que se hicieron mal, no es hacerle el juego ni a la derecha ni a la izquierda, sentimos que es necesario la construcción de esa coalición. Un gran espacio de desencantados. Un gran espacio de gente que se parece en lo que piensa, que tiene una línea de coherencia ideológica, por lo cual no va a pasar lo que pasa en el Frente, en donde hay socialdemócratas, en donde hay sereñistas, en donde hay gente moderada de izquierda, como se le llama a veces, pero que termina siempre presa de una lógica de poder en donde manda el MVP, el Partido Comunista, y muchas veces las bases, el plenario, etcétera. Entonces, digamos, hay mucha gente que termina confiando en el Frente Liber Seregni, en el ala moderada del Partido Socialista, en la vertiente artiguista, en algunas expresiones políticas que están allí adentro del Frente Amplio que podrían asimilarse con naturalidad a una socialdemocracia o con matices a una línea ideológica de ese tipo, pero que después termina perdiendo una y otra vez con el ala radical, digamos, o el ala más de izquierda radical del Frente Amplio. Entonces la coherencia de decir, bueno, a ver, socialdemócratas en términos generales ha habido siempre en todos los partidos. La ley de lemas antes habilitaba más eso, por eso convivían izquierdas y derechas dentro de los partidos tradicionales también, ¿no? Lo que nosotros decimos, bueno, sería muy importante que haya una coalición coherente, que dé sensatez y seguridad de un rumbo. Ustedes se definen como socialdemócratas. Sí. El Partido Independiente también lo ha hecho. Ustedes definen como socialdemócratas a Esteban Valenti y otros frente amplistas que se están yendo en estos días de la coalición. También definirían como socialdemócratas a wilsonistas, porque está entre las conversaciones también el nombre de Antonio Chiesa, ex diputado del Partido Nacional por Tacuarembó, por ejemplo. Sí. Allí lo rico es que todos venimos de lugares distintos, con raíces distintas. Yo no voy a renegar y al revés. Yo siento, digamos, aunque suene fuerte, siento que nosotros nos vamos con la raíz Vallita de Valle Ordóñez digamos, a plantarla en un nuevo proyecto y que crezca. Pero que no el vallismo, en términos ideológicos, se asemeja mucho a lo que fue, digamos, un planteo socialdemócrata, digamos, anticipado a principios del siglo XX. Pero van a participar de una coalición, no a integrarse al Partido Independiente. No, acá, y lo ha dicho el Partido Independiente más de una oportunidad, lo que incluso el Partido Independiente piensa, que es también lo que nosotros sentimos que es lo que hay que construir, no es sumatorias al Partido Independiente. Primero porque no lo sentimos así. Yo no me sumaría al Partido Independiente. Creo que Esteban Valenti tampoco se sumaría al Partido Independiente. Lo que sí sentimos es que con el Partido Independiente, con Valenti, con los distintos nombres que usted mencionó, está generándose un caldo de cultivo para la construcción de ese espacio, de esa coalición. ¿Podría llegar a usarse el lema Partido Independiente como herramienta para cobijar a estos distintos sectores? La parte, digamos, legal, ¿no? Si se me permite la expresión, o la parte más jurídica, a mí, con todo respeto, me importa muy poco. A mí lo que me importa es que, si se me permite la expresión, se pueda parir esta coalición, en donde es más importante el proyecto y hacia dónde va el proyecto y hacia, digamos, lograr finalmente construir una alternativa que logre cortar con esa bipolaridad a cómo se presenta electoralmente. Está bien, pero de vuelta, sí, este camino que usted describe ya ha generado críticas y cuestionamientos, ¿no? Vuelvo a las repercusiones de estos días. Sí. Sobre todo porque
esta coalición, si se conforma, si termina cristalizando, va a competir, va a votar en las elecciones de octubre. Sí. Y es probable que después haya segunda vuelta. Entonces, por ejemplo, el diputado suplente Gustavo Osta coincidió con otro dirigente colorado, Felipe Schipani, en cuanto a cuál es la estrategia futura de Amado. Según dicen, la ida de Amado del partido no es sino para terminar apoyando en una segunda vuelta al candidato del Frente Amplio. La maniobra de anunciar es que Amado se juntará con Esteban Valenti, alejado del Frente Amplio, y con el senador Pablo Mieres del Partido Independiente, en un espacio socialdemócrata que este último está armando, acordarán para captar desencantados en primera vuelta y votar al Frente Amplio en la segunda. Un camino al continuismo del Frente Amplio en el poder. Primero, o sea, están consumiendo mucha ciencia ficción. Es decir, se están papando, se ve mucha película y mucha serie de Netflix y bueno, está, allá ellos, digamos, ¿no? Lo otro que llama la atención es que uno de ellos, Felipe Schipani, es un destacado representante de Ciudadanos y que caiga en ese planteo, ¿no? Echa por la borda, de alguna manera, lo que planteaba el secretario general, el diputado Adrián Peña, que también es un destacado integrante de ese nuevo grupo colorado. Entonces, al final del día, creo que es bastante evidente, rompe los ojos, que lo de Adrián es más una salida políticamente correcto y que lo que verdaderamente piensa Ciudadano es lo que dice Felipe Schipani, que está imbuido de ese reflejo colorado que yo decía hoy, de ese nervio colorado que reacciona de esa manera. Saquemos a Felipe Schipani, saquemos a Osta. Yo lo digo porque lo trajo usted. No, por eso. Yo me apoyé en esas reacciones que hubo y en una polémica que se instaló. Pero entonces le pregunto, ¿qué va a hacer esta coalición que usted se dispone a integrar llegada a la instancia de la segunda vuelta? Estar. Es decir, el objetivo es estar en esa instancia. Bueno, ¿y si no están? Y si no estamos, será una decisión que tendrá que tomar esa nueva coalición. Ahora, voy del Partido Colorado, entre otras cosas, porque el partido se proyecta a sí mismo, no con sus valores y tratando de él ser gobierno, sino de proyectarse a través del Partido Nacional, soñar con que el Partido Nacional gane para poder integrar ese gobierno. Me voy a un lugar en donde soñemos con nosotros mismos, en donde nos proyectemos a través de nuestro proyecto y no del de otro. Y después, cuando llegue el momento, como siempre, en el caso mío, ni que hablar, pero en el caso de los eventuales socios de esa coalición, no tengo duda que todos van a tener el coraje para decir y tomar una postura si es que, hipotéticamente, no estamos en el balotaje. Lo que pasa es que usted ha tenido instancias en las que dio manos al Frente Amplio, por ejemplo, en la gestión de gobierno. Puede llegar a darla ahora, incluso con la complicación que se le ha generado con la votación de la ley de reforma de la Caja Militar. Entonces, esos antecedentes pesan en ese análisis. Usted ha sabido negociar yéndose por fuera de lo que el Partido Colorado marcaba y salvar una ley, salvar un proyecto, ¿no? Claro, pero justamente eso es funcional, ¿no?, a la polarización, a decodificar la política en términos de dos polos, y es en algún sentido, ¿hace cuánto, Emiliano, usted escucha que dice, no, Amado se va para el frente, Amado se va para el frente, Amado se va para el frente? Yo no me voy para el frente y nunca lo pensé y nunca estuvo arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque yo no me iría nunca a un Frente Amplio que no condena como tiene que condenar dictaduras como la de Venezuela, una dictadura terrible, militarista, violadora de derechos humanos. No me iría a una fuerza política que lamentablemente perdió aquel principio ético de su fundación, en donde una de las cosas que venía era rescatar la ética en la política y a terminar con las roscas blancas y coloradas en el gobierno y el amiguismo y el acomodo. No podría sumarme a una fuerza política que perdió la mística de soñar con lo imposible para tratar de cambiar la realidad. Entonces se confunde, digamos, votar alguna cosa específica o reconocer que el Frente Amplio no hizo todo mal,
porque yo no creo que haya hecho todo mal, sí creo que tiene todos estos defectos y que además tiene un déficit brutal en lo que tiene que ver con la educación, con la seguridad, con una cantidad de áreas, incluso con las políticas sociales. Una cosa es eso y otra cosa es pensar de que eso significa linealmente que uno votaría al Frente Amplio o se iría al Frente Amplio. Bueno, nosotros venimos a romper con esa lógica de pensamiento, digamos, que fabricaron otros en otros tiempos, las familias ideológicas. Enseguida terminamos la entrevista hablando de las internas. Para terminar por hoy, diputado Amado, en el Partido Colorado usted era precandidato a la presidencia de la República. Iba a competir en las elecciones internas tratando de ser el candidato a la presidencia y sin duda, bueno, marcando votos dentro de esa colectividad. Ahora se fue, ahora está fuera del Partido Colorado y vienen las elecciones internas en junio. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a crear un partido? El partido Ballistas Orejanos, y con ese partido va a tener una elección interna en junio, o se va a integrar formalmente, entre comillas, al partido independiente y va a competir en la interna de ese lema que en realidad va a ser una coalición. Si me preguntan a mí, no es un tema que esté avanzado por una realidad de que, por eso cada uno está teniendo su proceso, de todos estos actores políticos del sistema que parece ser que queremos lo mismo, pero que no nos hemos sentado en una mesa todavía a afinar el lápiz en estas cuestiones más electorales o de presentación o políticas también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Si me pregunta a mí, yo le digo, para mí lo ideal... La pregunta es a usted. Es a mí. Bueno, al que tengo acá es a usted. Bueno, para mí lo ideal, por eso yo le decía antes, a mí me importa poco cuál es la nomenclatura, me importa poco cuál es la fórmula electoral, ¿no? O sea, quién es el candidato a presidente, quién es el candidato a vice. En ese sentido, conmigo no van a encontrar un obstáculo. A mí lo que me importa es que cuaje realmente el proyecto, ¿no? Y para eso, desde mi punto de vista, la interna tiene que ser una oportunidad de un proyecto nuevo que van a hacer, ojalá, antes de fin de año, para potenciar el proyecto y para potenciar el conjunto, la identidad general. Y después yo creo que sí tenemos que competir nuestro sector, Ballistas Orejanos, con su propia lista al Senado de diputados. Yo si algo tengo definido es que no me voy a presentar más en listas sábanas. Está bien. Es decir, me plebiscito ante la ciudadanía y la gente va a ser la que va a decir si sigo como diputado, si crezco o si me voy para mi casa. Pero entonces va a haber una lista nuestra, ballista. Eso va a ser en octubre. Pero en junio... En junio yo creo que es una enorme oportunidad para potenciar la marca. ¿Qué marca? La marca nueva que nos va a aglomerar a todos. Por ejemplo, Coalición Socialdemócrata, una cosa así. La que sea. Entonces, la que se presentaría a las elecciones internas sería la Coalición Socialdemócrata, sí, con alas, con sectores adentro. Totalmente. Y aprovechar esa oportunidad en donde el foco de la ciudadanía está en la política, para potenciar lo que va a ser un elenco nuevo que se le presenta a la ciudadanía. ¿Y esa Coalición Socialdemócrata tendría precandidatos? O sea, Mieres sería uno de los precandidatos, usted podría ser otro, Esteban Valenti podría ser otro precandidato. Podría ser. Me inclino a que lo ideal sería tener una fórmula de consenso para la competencia de la correlación de fuerzas hacia adentro que se dé en octubre, en las listas a diputados y senadores. Pero me parece que sería una muy buena señal para esta nueva coalición que pariera sin competencia en la interna a nivel presidencial. Diputado Fernando Amado, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Emiliano. Volvemos a conversar. ¿Cómo no?